Ya leyó nuestro hermano el pasaje de hoy, Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 24 vamos a estar considerando hoy. Y el título del mensaje es La bondad y severidad de Dios. Podemos intercambiarlo también, la severidad y la bondad de Dios. Así es Dios. A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, vemos a un Dios de amor, a un Dios de pacto, de misericordia, de bondad, y también a un Dios santo, justo, severo, que no tendrá por inocente al culpable y que no tiene en poco la incredulidad, absolutamente de nadie. No importa si sos hijos de, como en el caso del pueblo de Israel. No importa si eres hijo de Abraham, no importa si eres de la tribu de Benjamín, lo que importa es si crees o no en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en el Mesías, en el que había de venir, el que se presentó al pueblo judío y ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta es una verdad en la Biblia, de un Dios bondadoso y un Dios severo. Vamos a estar viendo y considerando primero la incredulidad de Israel y el tropiezo de ellos ha sido salvación a los gentiles. Dios tuvo y tiene un propósito específico para cumplir. El tropiezo de Israel y la salvación que vendría a los judíos. Y un propósito doble. Trayendo la salvación a los judíos, iba a traer también la salvación a los gentiles y celo al pueblo judío. Trayendo la salvación a los gentiles, él iba a provocar a celos al pueblo judío. Y segundo, vamos a estar viendo con una ilustración que Pablo trae, inspirado por el Espíritu Santo, que él sigue argumentando la verdad histórica y bíblica de este Dios soberano y bondadoso. Él sigue argumentando esta verdad bíblica de que Dios no ama a todos, de que Dios no ama a todos. Y hay una advertencia para los gentiles. Cuando iniciamos este capítulo 11, en el versículo 1, encontramos al apóstol Pablo haciendo una pregunta. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, dice el apóstol, para aclarar que el rechazo de Israel respecto al Mesías no era final ni total. El rechazo de Israel, del pueblo judío, hacia Cristo no es total, ni final, ni absoluto. Él siempre ha tenido un remanente. Dios no ha rechazado completamente a su pueblo judío. Un remanente, lo hemos visto la predicación pasada, una parte de un todo, un grupo, aunque sea pequeño, que había creído en el Mesías y que hoy todavía sigue creyendo en Cristo, ha creído en Cristo y hoy es su iglesia, el remanente, judíos y gentiles, de los cuales hizo un solo pueblo. Las Escrituras enseñan y nos muestran a un Dios bondadoso y a un Dios severo. Dios decretó y decreta salvar a unos y no salvar a otros. Dios decreta salvar a unos y no salvar a otros. Cegando sus ojos, dice el autor inspirado por el Espíritu Santo, cerrando sus oídos para que no crean. Pero definitivamente podemos decir también que la palabra de Dios no está presa. El Evangelio sigue siendo predicado y debe seguir siendo predicado. En primer lugar, vamos a ver el rechazo del Evangelio por el pueblo de Israel y cómo la salvación vino a los gentiles. Y esto lo vemos a lo largo del libro de Romanos que estamos siguiendo, y también lo vemos a lo largo de toda la Biblia. La incredulidad de Israel y la salvación de los gentiles no fue
no fue para nada un plan B de Dios. Estaba profetizado. Romanos 10, 19 al 21, dice, mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No sabía esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo, los gentiles, que no es pueblo. Con un pueblo insensato, eso eran los gentiles. Un pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías se atreve a decir, versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A raíz de esto, Pablo pregunta en el texto que nos compete hoy a nosotros, versículo 11 del capítulo 11, digo pues, ¿ha tropezado, hablando de Israel, para que cayeran? De ninguna manera, otra vez dice el apóstol, de ninguna manera, mas por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Ha tropezado Dios Israel para que no crean nunca más? En otras palabras, ¿es su perdición final? En ninguna manera. Dice Pablo, hay un propósito detrás de todo esto, la salvación a los gentiles. Y que el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, vuelva a Dios, crea en Jesucristo. Han tropezado para que cayeran de ninguna manera. Su incredulidad, su duro corazón va a permanecer petrificado. No va a ser salvo ningún judío, ningún israelita más. Por supuesto que no. De ninguna manera, dice Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció, dice Pablo. Es simplemente que en su plan soberano, antes de la fundación del mundo, escogió también a los gentiles a través del Evangelio de Jesucristo. La transgresión del pueblo judío llevó el Evangelio a los gentiles, los que no eran el pueblo escogido de Dios. Y esto lo hace Dios para salvar a gentiles, pero también para provocarlos a celos a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Dios no solo lleva la salvación a los gentiles por la incredulidad de Israel, también de esa forma, salvando a los gentiles, despierta celos en el pueblo judío. Ahora estamos hablando de un celo positivo. Un celo positivo. Versículos 13 y 14. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. En cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocara celos a los de mi carne e hicieran salvos alguno de ellos. Versículo 15. Porque si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recibimiento sino vida de entre los muertos? Versículo 14. Por si en alguna manera provocara celos a los de mi carne, hiciera salvo a alguno de ellos. Ese era el deseo y el sentimiento de Pablo. Porque a vosotros a los gentiles. Específicamente Pablo le está diciendo a los gentiles en otra forma, y lo vamos a ver más adelante, no te jactes. No te jactes porque ahora eres hijo de Dios. Esto es también para traer al pueblo que yo escogí a salvación. Y este celo que está hablando Pablo es un celo positivo. Y podemos ver que Dios en su maravillosa bondad hace esto, que algunos israelitas sean testigos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que está presente esa paz en los corazones de los gentiles, que por la gracia soberana de Dios han abrazado a Cristo y ahora son su pueblo, un único pueblo. El Espíritu Santo usa esto para salvar también a judíos escogidos. No a todos los judíos, no a todos los gentiles, sino a lo que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso ver
el plan redentor de Dios, que no tiene nada que ver con nuestros méritos humanos, ni con lo que podamos hacer para alcanzar a Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, tiene que ver con el plan de Dios, con su misericordia, con su bondad, con su amor. Pero ese es un lado de Dios. Es un lado que muchos solo predican, lamentablemente. Dios de amor, que es verdad, pero se olvidan de que también hay incredulidad en el corazón. De que todos hemos nacido pecadores, que no hay justo ni aun uno, que todos absolutamente se desviaron y están ajenos a las cosas de Dios, siguiendo sus propios caminos, pero Dios aún así tiene misericordia y salva y llama a un pueblo que no era su pueblo, a los gentiles, pero también hace volver a los judíos a Él. Y esto lo vemos en toda la Escritura, no solo el rechazo de Cristo y el rechazo del Mesías, sino también pecadores yendo a Cristo. Hechos, allí un poquito atrás, Hechos 28, del 23 al 28, leemos Hechos 28, del 23 al 28, dice la palabra de Dios: y habiendo señalado un día, vinieron a él, a Pablo, muchos a su alojamiento, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, persuadiéndolos de lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos, dice la palabra de Dios, asentían a lo que decía, a lo que Pablo decía, a lo que se decía. Pero otros no creían. ¿Qué quiere decir esto? Unos creían y otros no. Judíos y gentiles, pero especialmente aquí está hablando a judíos. Pablo iba primeramente a predicar a las sinagogas. Y muchos de los judíos asentían con la cabeza. Y al decir que otros no creían, está diciendo que muchos creían, que algunos creían. Hechos 13, 46 al 48. Hechos 13, del 46 al 48, dice la palabra de Dios: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se hablara primero la palabra de Dios, a los gentiles. A vosotros, a la verdad era necesario que os hablara la palabra de Dios primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así se nos ha mandado, así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, versículo 48, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos, no significa todos, todos los que estaban ordenados para vida eterna, para vida eterna. La aceptación del mensaje del Evangelio de parte de gentiles y judíos, y de pueblos judíos. Los judíos, al ver también en cierta forma que los gentiles estaban recibiendo las promesas que ellos debían de atesorar, los provocó a celos, algunos para vida eterna. Vale aclarar que no siempre el celo es egoísmo. En general sí, no es bueno, pero en este caso que está hablando Pablo, no es malo. No siempre es un descontento o una codicia pecaminosa. El deseo de tener para sí algo que posee otro, el deseo de tener algo que posee otro, puede ser una actitud buena o mala, depende del objeto y la naturaleza de lo que se desee.
Gloria a Dios por los que desean a Cristo. Gloria a Dios por los que desean abrazar a Cristo, por los que se ven ante Él injustos, pecadores. Gloria a Dios. Y eso quería que Pablo le pase al pueblo judío, que tengan este celo. Ahora, para tener este celo, para alcanzar a Cristo, que creer en Él, que te pase de muerte a vida, lo primero que debes entender es que eres un miserable y un pecador. Alguien que ha pecado contra Dios infinitas veces. Y que la única forma que el Padre te acepte es a través de Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, dice el Señor, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo es el camino, la vid verdadera. Ningún otro. Ni tus obras, ni tus buenos pensamientos, ni porque eres buen padre, buen hijo, o porque quizás piensas que no ha mentido, o piensas que no has tenido ídolos aparte de Dios. No es así. Todos en algún punto o en otro hemos quebrantado la ley de Dios y eso nos hace injustos, culpables, merecedores del infierno. Pero Dios, bondadoso, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice en el versículo 12 de Romanos capítulo 11, y si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Versículo 15, porque si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recibimiento sino vida de entre los muertos? Para entenderlo, lo podemos leer de otra forma. Si la incredulidad del pueblo judío, si la transgresión de ellos es la bendición para los gentiles, es que el Evangelio salga a las demás naciones, y el fracaso de ellos, el menoscabo, es que el Evangelio, el tesoro más preciado, llegue a los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más será cuando ellos también vuelvan a Dios? Cuando ellos también crean. ¿Cuánto más? Versículo 15, porque si el rechazo de ellos, su incredulidad, es para que Dios a través de Jesucristo reconcilie a pecadores que no eran de las promesas de Dios, cuánto más cuando ellos vuelvan a Cristo, cuánto más cuando ellos pasen de vida, de muerte a vida, eso está diciendo Pablo. Cuánto más, cuánto más, cuánto más si un evento, un acontecimiento tan adverso como la incredulidad de Israel trajo bendición, trajo el Evangelio al mundo gentil, cuánto más, cuánto mayor bien podemos esperar si ellos creen. Si se apropian de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, cuánto más ellos también van a poder predicar a su propio pueblo, a los que son de su carne. Esto es glorioso, que ellos pasen de vida a muerte. Y lo podían hacer también viendo la nueva vida de los gentiles, que ahora también son pueblo de Dios, que de ambos pueblos hizo uno. Antes de seguir, en alguna manera, hermanos, provocamos a celos de este celo. En alguna manera provocamos a celos a los de nuestra carne, a los que viven contigo, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, de escuela, a tu marido incrédulo, a tu mujer incrédula. Provocamos a celos, quieren tener lo que tenemos nosotros, no porque nos creamos mejores, no porque haya buenos, sino porque tenemos a Cristo, el Espíritu Santo, que nos da paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. En alguna manera ellos quieren tener lo que tenemos nosotros, nuestro carácter, nuestra paz. O dicen, no, ¿para qué? Tu vecino, ¿qué dice de ti?
te ve distinto o ni siquiera ni lo saludas. O somos legalistas, mejores, jueces jactanciosos, que no lo somos solamente con los incrédulos, sino lo somos a veces dentro de la iglesia. No creemos mejores que otros, miramos por sobre. Cuando Dios dice que no tengamos ninguna arrogancia ni ningún concepto de nosotros mismos más alto de lo que debemos tener. ¿Qué muestra tu cristiandad, tu corazón? Y esto no tienes que hacer, entender y ver y mover a la evangelización, descansando en la soberanía de Dios, en su poder de la palabra, en sus propósitos. Para nada debe llevarnos a creernos especiales o merecedores, sino honrar a Cristo. Y la mejor forma que podemos lograrlo es que los demás lo quieran a Cristo, mostrándonos como cristianos. El apóstol Pablo honraba su llamado. Honro mi ministerio, dice, que recibió del Señor. ¿Cuál era el ministerio? Predicar el Evangelio. Llevar el Evangelio a los gentiles, predicar en las sinagogas. Porque a vosotros hablo gentiles, dice Pablo, en cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Y esto nos lleva al segundo punto del mensaje, y es a través de una ilustración, de una metáfora. Segundo punto, Pablo argumenta con una ilustración la verdad bíblica de este Dios bondadoso y severo. Dios argumenta con una ilustración bíblica a este Dios bondadoso y severo, pero también con una advertencia hacia los gentiles, hacia su orgullo. Versículos 16. Y si las primicias son santas, dice Pablo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mas si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, hablándole a los gentiles, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Antes teme. Ahora, ¿qué significa esto que está diciendo Pablo? Esto de las primicias, de la rama, de la raíz. Para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, Números 15, del 17 al 21, Números 15, del 17 al 21, no es necesario que lo busquen, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comiences a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero, de las primicias, de lo primero que amaséis, dice Dios, ofreceréis una torta en ofrenda. Sí la ofreceréis, dice Jehová. Las primicias de vuestra masa, dice Pablo refiriéndose a esto. Daréis a Jehová las primicias de vuestra masa. Y en el versículo 21 de Números dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando los israelitas traían esta ofrenda a Jehová, este pan que era de la primera cosecha, lo primero que apartaban, hacían una torta y la traían como ofrenda a Jehová,
ellos consagraban al Señor toda la cosecha posterior. Toda la cosecha posterior. Por esa primera ofrenda dada al Señor, en obediencia, ellos santificaban el resto de la cosecha. Y Pablo está haciendo esta ilustración para referirse a los patriarcas. Ellos fueron las primicias de Dios. La primera cosecha, podríamos decir, a quien Dios llamó Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran la masa, las primicias. Ahora, todos los que vendrían después, que creyeran en el Mesías, serían la masa santa. Ahora, no quiere decir que todos iban a creer en Cristo. Acá vemos que dice, toda la masa es santa, pero no quiere decir que todos los judíos iban a creer en el Mesías, ni todos los judíos van a creer en Cristo, sino los que fueron apartados, ordenados para salvación. Y el segundo par de palabras que encontramos es raíz y ramas, y está hablando de la misma verdad, simplemente con otra ilustración. La raíz, Abraham, los patriarcas. Las ramas, el resto del pueblo de Israel. Su descendencia espiritual. Los que creían en el Mesías, en Jesucristo, serán santos. Eso está diciendo Pablo. Para nosotros es difícil de entender, quizá el que tiene un conocimiento más del Antiguo Testamento y más, pero eso está diciendo Pablo. Está haciendo esta ilustración. Y la iglesia visible a lo largo de ambos testamentos es representada como un árbol, como un olivo. Algunas ramas florecientes y otras ramas desgajadas, rotas, apartadas por causa de su incredulidad. Lo que el apóstol quiere enseñar y exhortar a los gentiles de aquel tiempo, porque está hablando en un momento específico de algo que está sucediendo, pero también a nosotros a través de esta ilustración del árbol, del olivo, es que el creyente, el gentil, no debe jactarse. Y segundo, que ellos están y son parte de la vid, del árbol, por gracia, por fe. No hay nada bueno, no porque Dios rechazó a algunos, vos eras mejor y te trajo a salvación, no, simplemente por fe. Por fe, algunas de las ramas fueron desgajadas, cortadas. El apóstol está diciendo referencia a algunos de los israelitas, fundamentando también que Dios no ha rechazado a todos los judíos para siempre. No han tropezado para no levantarse más. Jeremías 11, 16 y 17 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Así llamó Jehová tu nombre. Ahora, la voz del recio estrépito, esto quiere decir una tormenta de rayos, golpearon las ramas de Israel. Y Jehová hizo encender el fuego sobre ellos y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira por adorar a otros dioses, por incendiar a Baal, dice la palabra de Dios. Los olivos pueden vivir entre 80 y 90 años. Lo que los agricultores hacían normalmente era esto de injertar en un árbol y en otro. Ahora, lo que hacían los agricultores es opuesto a lo que Dios hizo con nosotros, con los gentiles de aquel tiempo. La costumbre natural era injertar una rama buena con fruto en el árbol malo, para que el árbol malo resplandezca y reviva. Eso era lo natural. Ahora Dios hizo lo contrario. A los malos, a los injustos, a los que no eran su pueblo, los injertó en su pueblo, en Cristo. Ahora Pablo dice a los gentiles, y tú siendo un olivo silvestre, podemos traducirlo, un simple árbol sin fruto, una simple rama seca, has sido injertado en lugar
de ellos y hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del olivo. Es una verdad que la mayoría de los judíos rechazaron someterse a Cristo y sus apóstoles. Y los gentiles, aunque eran extraños, han sido unidos a Cristo, a la iglesia visible. Efesios 2:10 dice, en aquel tiempo, hablando de los judíos, estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, dice Dios, son partes del pacto que Dios hizo a Abraham, donde Dios tomó la iniciativa para relacionarse con él. De dos pueblos hizo uno. Nosotros éramos, hermanos, como los gentiles de aquel tiempo, ese árbol, ese olivo silvestre. No éramos parte de Israel, de la iglesia, del árbol natural. Éramos ramas secas a punto de quebrarse, sin savia, sin vida, y fuimos injertados por gracia, injertados espiritualmente para compartir las bendiciones que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Bendiciones en Cristo. En Cristo. No te jactes. No te jactes contra las ramas, le dice Pablo a los gentiles. Dios tiene un pueblo, no dos, sino uno. Y ese pueblo está compuesto por judíos y gentiles. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice el apóstol Pablo, y a su descendencia, a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente que es Cristo. Jesucristo es la promesa, Jesucristo es el verdadero Israel. Yo soy la vid verdadera, dijo Cristo, y por la fe que nos fue dada, estamos en Cristo y estamos en pie. E inclusive, recuerda, la salvación vino de los judíos. Versículo 19. Dirás pues, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme otra vez, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues, pon atención, gloríate en la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, en su propio olivo. Al gentil que tendría que mirar con amor a los incrédulos, al gentil que tendría que no jactarse, le dice teme, porque se jacta. Al gentil que tendía a mirar con un cierto desprecio a los judíos, se les advierte que no se considere mejor que ellos, que tenga en mente que no es él quien sostiene la raíz, no es él el que persevera. Es verdad, hay una responsabilidad humana en el camino cristiano, pero Dios produce en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, Él no contribuyó en nada en la salvación. La bendición viene y fluye del eterno decreto de Dios, de su promesa, de su promesa.
Las ramas fueron desgajadas, dice Pablo, hablando de los israelitas. Ellos fueron endurecidos, es verdad, pero no para que para que el gentil se enorgullezca. Fue para que él sea salvo, sí, pero no para que se crea más. No para eso. Los motivos y razones es siempre para la gloria de Dios, sabiendo que la fe te la ha dado Dios y que por eso también estás en pie y persevera, pues donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Excluye, deja de lado toda soberbia y autoestima y debes incluir temor. Eso está diciendo Pablo a los gentiles y nos dice a nosotros. Y ese temor se apoya totalmente en Dios y en su gracia soberana y no reclama nada. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a su pueblo que le había dado las promesas, los judíos, cuánto menos perdonará tu incredulidad. Tampoco te perdonará a ti. Teme, ten cuidado de ti mismo, en otras palabras, del espíritu de arrogancia, como miras a los demás. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Saben por qué Pablo escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo? En ese momento y para nosotros hoy, porque en repetidas oportunidades nos olvidamos de la gracia, como los gentiles en la iglesia en Roma. Fuimos injertados. No te creas que eres mejor que los incrédulos. Si no fuera por Cristo estaríamos seguramente abogando por el aborto, con un pañuelito verde, drogas, alcohol, adulterio, fornicación, ídolos por doquier. Pero Dios dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, gentil, si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora Pablo aquí nos está enseñando que la salvación se puede perder, de que un verdadero creyente, hijo de Dios, se puede perder, la salvación no se pierde las salvaciones de Jehová, para el que ha creído en Cristo, pero un verdadero cristiano persevera. Un verdadero cristiano se aferra a Cristo, se gloria solo en Jesucristo y crece en fe y en humildad. Ahora Dios también te puede hacer pasar por momentos difíciles de incredulidad, traer dureza a tu corazón, porque no lo atesoras como lo que eres, el gran tesoro, la vid verdadera. La vid verdadera, Cristo, el labrador, Dios nos injertó, nos unió al único árbol. Dice Pablo, ¿será algo difícil para Dios traer a los que están en incredulidad? ¿Será algo difícil para Dios traer a esos judíos que Dios endureció, que se apartaron? Claro que no. El endurecimiento de Israel no ha sido total. Dios siempre tendrá un remanente, un árbol en Cristo de judíos y gentiles, un solo pueblo, la iglesia, el verdadero Israel. Estimados, el plan soberano y las promesas de Dios no pueden ser frustrados, para nada. El único sabio, Dios bondadoso y severo, estuvo en aquel tiempo en la iglesia en Roma, y ahora está llevando a cabo su plan de salvación. Para que al final de los tiempos, los redimidos de todas las naciones, tribu, lengua y nación, alaben el nombre de Cristo por los siglos y confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Para ir terminando, algunas aplicaciones. Para los que aún todavía no han alcanzado a Cristo, no creen en Cristo y no entienden el Evangelio, el llamado es: no menosprecies las riquezas de su benignidad, de su bondad, de su paciencia
y longanimidad. ¿Qué quiere decir eso? Él soporta con paciencia tu maldad, aún en este tiempo. Pero ya no va a haber más tiempo. Cristo viene a juzgar. No menosprecies la riqueza, su paciencia y su bondad. Él es lento para la ira. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también te espera un juicio para pasar la eternidad en el infierno si no te arrepientes y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Para también los que no han creído en Cristo. ¿Has tropezado con Cristo? ¿Sigues tropezando con el Evangelio que una vez te fue predicado? Bueno, aún puedes levantarte, no por tus méritos ni por tus buenas obras, sino por fe, reconociendo que eres pecador, que no puedes salvarte. Creyente, me la dice Berra, estás en un lugar de privilegio. Creyente, estás en un lugar de privilegio que no te merecías, que no te mereces. No te jactes. No somos mejores que nadie. Éramos los que estábamos apartados de la vid, sin Cristo, sin frutos. Éramos cizaña, éramos tropiezo para el Evangelio, éramos los que se oponían a Dios. Éramos la cizaña lista para ser recogida y tirada al horno de fuego, con justicia por el Dios severo. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros, pero por la gracia y la bondad de Dios. Pero cuando Dios manifestó su bondad, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, para ti, pecador, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su gran misericordia. Hermanos, provoca celos a los que no tienen a Cristo. Provoca celos a los que no tienen a Cristo. El celo que los lleve y los guía al arrepentimiento y la fe. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Mostrando realmente que Dios ha cambiado en nuestra manera de pensar, nuestros actos, nuestra manera de hablar, nuestra familia. Cuando Dios llega a la vida de una persona, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, lo cambia. 100%, iba caminando hacia el pecado, vivía en pecado, y ahora camina hacia Cristo y vive para Cristo. Y lo que muestra son las virtudes del nuevo nacimiento. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces menospreciamos también la gracia de Dios en nuestra vida. No la atesoramos. No tenemos a Cristo como el gran tesoro. Y no tenemos presente cada día, apenas abrimos los ojos, la bondad de Dios. Bondad que no merecíamos. Misericordia que no merecíamos. Y que mostramos hacia Dios y hacia Cristo ningún aprecio. Atesoremos la gracia de Dios. Atesoremos la misericordia de Dios, su bondad, para vivir conforme al Evangelio y llamar a celos a los que aún no tienen a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.